Bueno, acá vamos a ver unos formatos que es la información que reportan las entidades catastrales en relación con temas de registro catastral, de predial, también la información que reportan sobre vehículos, sobre el impuesto de industria y comercio y las resoluciones administrativas. Entonces, ¿quiénes están obligados a reportar esta información? Entonces, en cuanto al registro catastral, lo deberá reportar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Dirección de Catastro de Bogotá y los organismos de labores catastrales de Antioquia, Cali y Medellín. En cuanto al predial, vehículos, industria y comercio y las resoluciones, esta información la deberán reportar las alcaldías, los distritos y las gobernaciones en cada uno de los casos. Entonces, iniciamos acá con el formato 1476 y con el formato 1406. Entonces, en el formato 1476, bueno, acá tengamos en cuenta algo, el formato 1406 no estaba en la resolución del año pasado, este es nuevo en cuanto a la resolución del año pasado y básicamente, ¿qué hay que reportar? Entonces, en el formato 1476 se va a reportar la información de registros catastrales del impuesto, información de registros catastrales y el impuesto predial. Entonces, se va a reportar el tipo de responsable, el tipo de documento, identificación, los nombres, la dirección, departamento, municipio donde está ubicado el predio, el valor del avalúo catastral. Acá se eliminó el valor del autoavalúo del predio, esto se eliminó. Se agregó un valor base del impuesto predial, acá se va a reportar el valor de la base del impuesto predial y el valor del impuesto predial a cargo. El número predial nacional, el número de cédula catastral, el número de matrícula inmobiliaria, la identificación asignada por la autoridad catastral, la ubicación del predio, el destino, el número total de propietarios y el porcentaje de cada propietario. Entonces acá, en tipo de responsable, que se va a reportar si es propietario, poseedor, usufructuario u otro. En ubicación del predio se deberá informar únicamente si es predio rural o predio urbano. Y el destino económico se debe indicar si es de uso industrial, comercial, habitacional o qué destino económico tiene. Y esta es la estructura del formato 1476. Ahora, en cuanto al formato 1476, hay que tener en cuenta que cuando hay un predio que no existe una declaración predial presentada, se deberá diligenciar, van a diligenciar esta información con valor del impuesto en cero. También, si no es posible identificar al responsable del predio, que no logran identificar quién es el responsable del predio, deberán suministrarlo con la identificación 888. Y en razón social se debe diligenciar predios sin identificar responsable. O sea, en la parte de tipo de documento se va a diligenciar con el 43, el número de identificación con el 88 y en razón social predios sin identificar el responsable. También es importante tener en cuenta que cuando para un predio figure más de un responsable, se deberá diligenciar un registro por cada responsable con la totalidad de la información sin prorratear los valores. Por eso es que cuando uno baja el reporte de las personas naturales, hay veces cuando es un inmueble o un bien que está a nombre de dos personas, a las dos personas le aparece el valor total de la información. Así sean dueños 50 y 50, no les aparece 50 para uno y 50 para otro, sino les aparece a cada uno el 100%, es por esta razón, porque estas entidades de catastro reportan, y las entidades de responsables del predial reportan el 100% y no prorratean de acuerdo a su participación. Ahora, donde dice casilla del avalúo catastral del formato 1476, esta información solo la van a reportar Bogotá, Cali y Medellín. Los demás municipios deberán reportar esta información en cero. Ahora, para los demás municipios o distritos, el valor en relación al avalúo catastral será reportado en el formato 1406, que es este formato, que básicamente, si observamos acá, es es la misma información que se reportó allá. Va a estar el avalúo catastral, el número predial, el número de cédula catastral, el número de matrícula inmobiliaria, la identificación asignada por la autoridad catastral, la ubicación del predio, el destino económico, el número total de propietarios y el porcentaje de participación. Básicamente dividieron esta información, más que porque existe información nueva, es porque dividieron y dijeron, bueno, el 1476 lo va a presentar, como lo mencionaba acá, únicamente Bogotá, Cali y Medellín.
Y la información del 1406 lo va a presentar, en cuanto al tema catastral, lo va a presentar el Instituto Agustín Codazzi y el Departamento de Antioquia, y en cuanto y la información que tengan las demás alcaldías de otros municipios. Entonces, básicamente es el mismo formato, pero uno está para unas ciudades y el otro está para otras ciudades. Básicamente esto es, pero en conclusión, esta información es la que va, la DIAN puede hacer cruces con la información que yo pongo en mis declaraciones. Entonces acá, si yo vendí un predio y tomé el valor del avalúo, pues acá voy a tener la información de cuánto me costaba el avalúo para efectos de determinar la ganancia ocasional. Entonces la DIAN toma toda esta información para efectos de determinar todos estos cálculos. Este es el formato, la estructura del formato, que es lo que ya les mencioné, del formato 1406. Entonces, como les decía, puede hacer cruces también en cuanto a incrementos patrimoniales. Si incremento el predial de un año a otro, entonces voy a saber el valor del incremento patrimonial, el valor mínimo de venta por el cual se debe haber vendido el activo. También el gasto, cuando yo reporto en el formato 1001 el valor del predial que me tomé como deducible, la DIAN lo va a poder cruzar con esta información que está reportando estas entidades catastrales y de impuesto predial unificado. Entonces, toda esta información la usa la DIAN para hacer cruces, para ver qué es lo que yo me estoy tomando como deducción y qué estoy reportando adicionalmente. Bueno, en el formato 1480 se va a reportar impuesto unificado de vehículos. Entonces acá, ¿qué van a reportar estas entidades? Van a reportar lo mismo, la identificación del responsable, el nombres y apellidos, razón social. Van a reportar la placa, marca y línea del vehículo, el año, el modelo, el año, el uso de vehículo, el valor del avalúo, el valor del impuesto que pagué y el número total de propietarios y el porcentaje de participación. Entonces, en tipo de responsable, pues puede ser propietario u otro. En uso del vehículo puede ser particular, público, oficial. Y el tipo de vehículo, pues depende del tipo, si es un automóvil, un campero, una camioneta, un camión. Bueno, ya hay más conceptos, tractor, buses, busetas, bueno, todo va a estar, cualquier concepto va a estar acá incluido, se verá detallar. Entonces, de igual forma, cuando no exista declaración de impuestos vehículo presentada, van a reportar el valor del impuesto en cero. También cuando no sea posible identificar el responsable del vehículo, de igual forma se va a reportar un responsable 43, la identificación 88 y en razón social va a poner vehículos sin identificar. Y también cuando exista más de un responsable, la información del vehículo se va a reportar en su totalidad sin prorratear los valores. Y esta es la estructura del formato como aparece en el prevalidador. De igual forma, esta información va a servir para los mismos cruces, para determinar incrementos patrimoniales, valor mínimo de venta, activos a declarar, gastos por impuestos de vehículos, otros. Bueno, acá continuando con el formato 1481, este formato se va a reportar la información del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Entonces, básicamente acá cada municipio va a reportar de forma consolidada todas las declaraciones que haya presentado el contribuyente en el respectivo municipio. Entonces acá van a reportar las declaraciones iniciales o en caso de que hayan presentado una corrección, la corrección de esta declaración. Entonces, ¿qué van a reportar? Prácticamente van a plasmar la declaración en este formato. Entonces, estas alcaldías, municipios van a reportar la información que cada contribuyente plasma en sus declaraciones. Entonces, va a ir la identificación, el nombre, apellido, su razón social, la dirección, departamento, municipio, el teléfono, el correo electrónico, la actividad principal y actividad secundaria. Van a indicar si hay establecimientos, van a diligenciar los ingresos brutos de la jurisdicción y de otras jurisdicciones, los ingresos gravables en esa jurisdicción, el impuesto de industria y comercio a cargo y que fue pagado, lo mismo del impuesto a avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Entonces acá va a ir esta información a tener en cuenta. Entonces, lo que les mencionaba, si hay declaraciones que fueron objeto de corrección, se va a presentar la última, que es la vigente.
deberán el campo del número de establecimientos deberá diligenciarse con la cantidad de establecimientos que se haya reportado en el último periodo del año. Es decir, si la declaración es bimestral y he reportado varios establecimientos en el primer bimestre 2, en el segundo 3, deberé reportar con los establecimientos de la última declaración. Y la actividad económica deberá corresponder a la clasificación que establece la resolución 139 del 2012 de la DIAN. Esta es la estructura del formato. Acá lo dejamos para su conocimiento. ¿Y para qué la DIAN puede utilizar esta información? Entonces la DIAN va a cruzar esta información con la deducción o el descuento tributario que yo me haya tomado. Entonces, si yo tengo una deducción que reporté en el formato 1001 por concepto de deducción de impuesto de industria y comercio, de acuerdo con lo que reporte cada uno de esos municipios, la DIAN va a cruzar esta información que corresponde a lo que yo reporté en el formato 1001. Ahora, si esta industria y comercio me lo tomé como descuento tributario, y lo estoy reportando en el formato 1004, pues la DIAN también va a hacer cruce con esta información que reporta cada uno de los municipios para ver que efectivamente lo que yo me estoy tomando sí corresponda a las declaraciones reportadas. Entonces, esta información es muy importante para la DIAN porque es cada municipio el que está reportando para que la DIAN pueda hacer el cruce de la información. En cuanto al formato 2631, entonces se van a reportar las resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital. Entonces, ¿qué se va a reportar acá? Se va a reportar todos los actos administrativos expedidos por las autoridades municipales o distritales. ¿Qué van a reportar? Todas las liquidaciones oficiales relacionadas con el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros o resoluciones que impongan sanciones o por incumplimiento de obligaciones tributarias o por aprobaciones de devoluciones o compensaciones de saldos a favor de las declaraciones. ¿De quién van a reportar esta información? Se va a reportar información de los contribuyentes que obtengan ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 VTs. Entonces, esta información la van a reportar las alcaldías. Entonces, esta es la estructura del formato. Entonces, se va a reportar el tipo de novedad, el número de resolución, el ítem, la fecha ejecutoria de la resolución, el valor de la resolución cuando se trate de un saldo a cargo o a favor, el valor devuelto compensado, el tipo de persona, el tipo de documento, el número de identificación, razón social, el departamento y los datos de teléfono y correo electrónico. También van a reportar la actividad económica principal, la secundaria, los ingresos brutos de ICA en esa jurisdicción, ingresos gravables, impuestos de industria y comercio, bueno, toda la información en relación a esta resolución administrativa. También van a indicar el número de la declaración, la obligación tributaria incumplida, la fecha de infracción y el tipo de sanción. Entonces, en cuanto al tipo de novedad, ellos van a indicar si fue por una omisión, o sea, si se dictó una resolución por omisión, por una modificación o corrección, por una sanción, por una devolución o compensación, si se trata de una persona natural o jurídica, y el tipo de resolución que emitió, si fue por una liquidación de aforo, una liquidación de donde se declaró omisa la obligación, una liquidación de corrección aritmética, de revisión, de liquidación provisional. Bueno, cualquier tipo de acto tiene que indicar a qué tipo de resolución corresponde. También a qué tipo de obligación es, si es por concepto de predial, de avisos y tableros, de industria y comercio, sobre tasa, espectáculos públicos, bueno, todas las impuestos que se genere en el municipio y por los cuales se haya generado una resolución. Y el tipo de sanción que se le está emitiendo, si es sanción por no declarar, si es por corrección aritmética, inexactitud. Entonces, cualquier tipo de resolución que emite estas entidades se va a reportar en esta información detallando por qué corresponde esta resolución administrativa.